Sí. Buenos días. ¿Se me escucha? Perfecto. Muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias a Interempresas y a todos los que han trabajado por hacer posible este evento, el futuro del cereal. Y gracias a vosotros por venir, que de verdad sois los que dais futuro al cereal. Hoy vengo a presentaros, dentro de estas jornadas, a Agrina. Agrina Carbon es un programa de carbono del suelo que fue fundado en Dinamarca en el 2018 con el objetivo de garantizar que los agricultores puedan obtener un ingreso económico extra gracias a sus prácticas agrícolas. Nuestro programa de certificados de carbono ofrece a los agricultores la posibilidad de generar dinero. Hoy en día, en Agrina somos más de 200 profesionales trabajando para esta causa. Somos el programa número 1 del mundo y el mejor financiado de Europa. Estamos presentes en 17 países y gestionamos más de 1 millón de hectáreas. ¿Qué agricultores o qué explotaciones pueden participar en Agrina? Bueno, en primer lugar deben tener cultivos de cereal, leguminosa, oleaginosa, es decir, cultivo herbáceo extensivo. Que tengan una explotación de más de 80 hectáreas y que las prácticas más comunes de su explotación sean o siembra directa o mínimo laboreo. El programa de Agrina Carbon se encarga de cuantificar cuántas toneladas de CO2 son capaces de reducir y almacenar los agricultores en el suelo gracias a la adicionalidad. Estas prácticas que reducen el carbono son reducir el laboreo del suelo, es decir, mínimo laboreo o siembra directa, intentar fomentar el uso de cultivos de cobertura con el objetivo de que el suelo no esté desnudo la mayor parte del tiempo e intentar sustituir el uso de fertilizantes sintéticos por el uso de fertilizantes de origen orgánico. La última práctica es el manejo adecuado de los residuos de cosecha, intentar picar la paja e incorporarla al suelo de manera gradual. Agrina emite estos certificados y estos certificados tienen por objeto ser vendidos a terceros, a empresas, a particulares, etc. Entonces, para los agricultores, como dije antes, puede ser una vía de ingresos extra. ¿Qué tiene que hacer un agricultor para participar en Agrina? En primer lugar, debe de darse de alta en una plataforma que se llama agrina.com y es totalmente gratuita y de un uso intuitivo. Ahí sube la información de su explotación, nombre de las parcelas, superficie, prácticas anteriores, prácticas agronómicas actuales, etc. Con todo ello, después de una validación de los datos con el equipo de Agrina, ya sabemos un potencial de ingresos. Después se firma el contrato con Agrina y comienza la verificación externa. Agrina se basa en la normativa ISO 1464/2 y nos estamos moviendo al estándar de certificación BERRA. BERRA es el estándar de certificación más reconocido a nivel mundial y esperamos que los certificados de Agrina tengan un precio todavía mayor. Todo el programa de Agrina está auditado externamente por una empresa tercera, que es DNV. Y después de todo esto, se emiten los certificados. Anualmente se deben repetir los pasos 2 y 4, porque los cultivos con los que Agrina trabaja son anuales, pues los certificados se generan anualmente también. Llevamos unos minutos hablando de lo que es un certificado, de certificados de carbono, y ahora vamos a decir lo que es un certificado de carbono. Un certificado de carbono equivale a una tonelada de CO2 secuestrada y capturada en el suelo. Cada tonelada recibida es lo que nosotros cuantificamos gracias a nuestra metodología y lo que certificamos. El potencial de secuestro de una hectárea de cereal puede ser hasta 3 toneladas por hectárea. Si bien es verdad que depende mucho de la geografía, de las prácticas de la explotación, del clima, etc., en España nuestra experiencia dice que es un poco más baja. La media en España suele ser entre 0,8 un certificado por hectárea, aunque tenemos agricultores que se acercan bastante a esas medias. El potencial de ganancias es entre 25 y 50 euros la experiencia que nosotros tenemos por certificado. Entonces, el resultado por hectárea sería multiplicar el precio del certificado por el potencial de certificación. Una de las cosas que diferencia a Agrina es que el agricultor es la base del programa.
Los certificados van nominados a nombre del agricultor. Es decir, el agricultor es el dueño de los certificados y es él el que decide qué hacer con ellos. Puede venderlos a través de Agrina, es decir, que Agrina encuentre un comprador a esos certificados siempre y cuando las empresas compradoras superen nuestro proceso de selección, o si no, también el agricultor puede quedarse los certificados para esperar a que suba el precio, venderlos con sus propios cultivos, usarlos para compensar sus emisiones, es decir, lo que él quiera. Total flexibilidad por esa parte. Nuestro programa, como le he dicho antes, es muy flexible. Es un contrato a 10 años en el cual el agricultor puede sacar parcelas e introducir parcelas. Por ejemplo, si un agricultor tiene 20 hectáreas de renta que en el año 4 de contrato dejan de ser suyas, pues pueden obviamente salir del programa, igual que si adquiere nuevas tierras también, y puede retirarse del programa sin penalización ninguna. El agricultor también es el que decide qué prácticas agrícolas adopta en su explotación, por lo tanto el agricultor no tiene que cambiar nada en su explotación, simplemente que cuantas más prácticas de agricultura del carbono implemente en su explotación, pues más certificados generará y por ello más dinero generará. El cálculo del potencial de generación de créditos de carbono de las explotaciones es totalmente gratuito y sin compromiso. Como dije antes, el agricultor creándose una cuenta en la plataforma y subiendo los datos, o bien gracias al servicio de ingenieros de Agrina, que se pone en contacto con usted y le hace la reunión, pues podemos estimar el potencial de créditos de carbono. Uno de los pasos importantes que debe llevar el agricultor antes de firmar el contrato es la reunión de validación, donde se le hace ver por qué genera esos certificados, gracias a qué prácticas y qué prácticas puede implementar en su explotación para generar más créditos de carbono. Ahora aquí iba a aparecer un vídeo, no sé si hay posibilidad de verlo, y si no, pues sigo hablando yo, pero sería interesante porque es Marcos Esteve, un agricultor que está participando en el programa de Agrina y ha hecho una transición hacia agricultura regenerativa en el plazo de los últimos 5 años y entonces qué mejor que os lo cuente un propio agricultor que participa en Agrina. Tres motivos principalmente. Uno de ellos es la flexibilidad y su compromiso. ¿Por qué? Porque yo contacté con varias empresas así de primeras para temas de créditos de carbono, ¿no? Agrina fue la primera que contactó conmigo y en menos de un día ya me dejó súper claro, porque yo de esto no tenía mucha idea, de qué consistía, cuáles eran los términos y condiciones y sobre todo dejó una cosa muy clara y era que los créditos de carbono que yo iba a generar iban a ser míos. Porque yo sí que es cierto que vi que otras empresas pues, no iban a ser tuyos o iban a hacer una cesión y ya está. Yo vi mucha flexibilidad, ¿vale? No tienes que pagar nada de entrada, oye, es esto y ya está, ¿no? Me gustó bastante en ese aspecto. Luego el segundo motivo es la facilidad con la que introducir los datos, simplemente pues es decir cuáles son tus prácticas, luego evidentemente lo que has hecho y además sinceramente quién iba a decir que, no sé, yo por lo menos lo vi así, ¿no? De que menos de una semana iba a tener ya todo listo y tramitado para que el año que viene, 2024, tuviese ya los créditos de carbono los primeros ingresos, ¿no? Y luego, la última razón, que a mí la que más me gusta, ¿vale? es la posibilidad que tiene de sincronizarse con el centro de operaciones. Bien, ahora voy a darles unos cuantos datos sobre Agrina en números para que vean que el programa de Agrina no solo es el futuro del cereal, sino también que es el presente y que les puede ayudar a generar dinero extra por sus prácticas agrícolas. Actualmente, como he dicho antes, somos el programa número 1 del mundo y el mejor financiado de Europa. Estamos presentes en 17 países europeos y tenemos 2 campañas de éxito de pago a los agricultores. Es verdad que en España solamente una campaña, porque Agrina empezó a operar un año más tarde, pero ya hay varios agricultores en España que han recibido 32 euros por certificado gracias a sus prácticas. Es decir, sin ningún tipo de inversión, algunos han cambiado prácticas, otros no, etc. Solo por hacer lo mismo que llevaban haciendo, han generado 32 euros por certificado. Gestionamos más de 1 millón de hectáreas y la campaña pasada pagamos más de 6 millones de euros en Europa a los diferentes agricultores que participan en Agrina.
Estos certificados de carbono que Agrina genera, gracias a las prácticas de los agricultores, tienen por objeto ser vendidos en los mercados. Existen dos tipos de mercados. Está el mercado regulado y el mercado voluntario. El mercado regulado, quiero hablarles de él, aunque en verdad no nos afecta mucho porque los programas de carbono como Agrina no pueden participar en él. Pero al buscar en Google precio de créditos de carbono, siempre sale el del mercado regulado. Este mercado nació en 2005 a raíz del Protocolo de Kioto y está regulado, como su propio nombre indica, por las instituciones, la Unión Europea, los gobiernos, etc. Está dividido por sectores y es cerrado. Vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo de las aerolíneas. Imaginemos que solo hay 2 aerolíneas operando en Europa y la Unión Europea les marca 100 créditos de carbono para las 2, 50 para Iberia y 50 para British Airways. Bien, pues ahora Iberia desarrolla un nuevo combustible que al ser quemado emite menos CO2 a la atmósfera. De los 50 certificados de carbono que tenía disponibles ese año, solo gasta 40. Pues los otros 10 se los puede quedar para otros años, se los puede vender a British Airways o puede aumentar sus emisiones, pero siempre hasta el tope de 50. Con esto quiere decir que esos certificados de carbono no pueden ir al mercado voluntario, que es el que opera Agrina, ni Agrina puede meter certificados en ese mercado. Ni Agrina ni ningún otro programa de carbono. Ese es totalmente cerrado. Y luego está el mercado voluntario, que es donde operan los programas verdes como Agrina y otros programas de créditos de carbono. Es donde las grandes empresas o particulares acuden para compensar sus emisiones de manera voluntaria. Este mercado vemos que está en una rápida expansión, con una gran demanda de créditos. Vemos, según el Banco Mundial y S&P Global Platts, desde el año 2022 hasta ahora han subido un 48% los precios y en la gráfica de la derecha podemos ver una estimación de la demanda global de los créditos de carbono voluntarios. En Agrina no nos quedamos aquí, estamos continuamente trabajando para desarrollar nuevos certificados, incluir nuevos cultivos, incluir nuevas prácticas de cultivo, etc. Es decir, mejorar cada vez más nuestro producto para que cada vez más agricultores se puedan beneficiar de las prácticas agrícolas. Y por mi parte, nada más. Espero haberles hecho una breve introducción a nuestro programa y ahora en el coffee break o luego en la comida pueden pasar por nuestro stand, que estaré tanto yo como mis compañeros encantado de ampliarles información y hacer algún análisis más personal a cada uno. Muchas gracias.